Sin más preámbulo, lo dejamos en el uso de la voz al expositor. Muchas gracias, señor decano. Buenas noches con todos y gracias por la invitación a este amable espacio. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, conforme. Sí, sí, Perfecto. doctor. Gracias. Entonces, bueno, esta no es una presentación, digamos, de orden jurídico. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. He trabajado en la unidad de inteligencia financiera por 20 años y hace algunas semanas he salido, es una jubilación temprana, pero después de tanto tiempo de trabajar en la unidad de inteligencia financiera, he podido identificar muchas modalidades de criminalidad y dentro de los hallazgos que hemos tenido siempre al momento de encontrar casos vinculados a lavado de activos, delitos de corrupción, minería ilegal, extorsión, fraude tributario, eh, siempre nos hemos encontrado con una variable que no falta en la criminalidad organizada y que es el uso de dinero en efectivo. Entonces, esta presentación en realidad lo que pretende es compartir con ustedes esos hallazgos y cómo es que, tomando alguna medida alternativa a las tradicionales, nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestro país puede combatir efectivamente contra el crimen organizado. Y es básicamente golpeándoles directamente en sus líneas financieras. Así que ese es el contexto y vamos a comenzar a desarrollar la presentación. Muy bien. Eh, Obviamente sabemos que de todos los delitos que se cometen y que están detallados en nuestro Código Penal, la gran mayoría se perpetran con un ánimo de lucro. Es decir, el narcotraficante, más allá de vender drogas, lo que ellos quieren es obtener dinero, dinero ilícito. El corrupto, al darle facilidades a, a los corruptores, lo que quieren es dinero, dinero ilícito. Igual en la minería ilegal, en realidad, los delitos se cometen con el ánimo de obtener una ganancia ilícita, salvo obviamente los delitos pasionales, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero ponerle cuatro ejemplos, cinco en realidad, he aumentado uno más reciente. El año pasado, el EFICOP, junto con la policía, allanaron la casa de un funcionario de Provías Nacionales. En esa intervención se le encontró a esta persona cerca de $500,000 en efectivo en su habitación. Ahí estamos viendo este romance entre el dinero en efectivo y el delito de corrupción. En ese mismo caso, que involucra a un expresidente, también encontramos a una modalidad que se suele dar en delitos de corrupción, específicamente en el Club de la Construcción. El- la empresa corrupta, o perdón, corruptora, emite un cheque pagador a nombre de una persona de confianza de la empresa, que podría ser el conserje, un chofer, y el cheque lo emite por un monto de $1,000,000. Entonces, es una empresa grande que mueve cantidades millonarias. Este conserje va a la agencia del banco, que puede estar a media cuadra seguramente de la oficina de la empresa, retira el $1,000,000 en efectivo y regresa a la oficina. Y en la oficina, ya el dinero en manos de los directores, esperan simplemente la visita del funcionario público. Y ahí le entregan el dinero en efectivo, en loncheras, en tubos de mapas, en tubos de planos, y bueno, modalidades hemos visto en el tiempo. Entonces, el dinero en efectivo llega a las manos de los corruptos. Ese es un primer ejemplo. Corrupción y dinero en efectivo, cash. Segundo caso, secuestro. En el norte del país,
las organizaciones criminales, cuando secuestran a una persona, tenemos nosotros una organización criminal en el norte, conocida como el Tren de Aragua del Perú, exigen a los familiares de las personas secuestradas el pago del rescate, lo piden en efectivo. Entonces los familiares en desesperación, porque tienen a un familiar que está secuestrado y que le están mutilando los dedos, hemos visto terribles imágenes, en desesperación sacan dinero de sus cuentas en efectivo y se lo hacen llegar a través de un emisario. Dinero en efectivo, secuestro y cash. Otro delito, la defraudación de rentas de aduanas. Hace cerca de 2 años, el Ministerio Público junto con la Policía Nacional intervinieron a una persona que la denominaron la reina de la subvaluación. El delito de subvaluación de rentas de aduana, en términos prácticos, consiste en que o se comete cuando una empresa importa determinada mercancía que en realidad cuesta, por ejemplo, $200.000, pero lo declara ante la autoridad aduanera con un valor de 40.000, con la finalidad de pagar menos impuestos. Entonces, en la zona del mercado central, de Mesa Redonda, hay muchos productos que han ingresado al país subvaluados, importados desde China. Entonces, esta mercancía que entra declarada por 40.000, que en realidad vale $200.000, ese valor no es ingresado a su contabilidad y por ende no es declarado. Pero esas ventas son ventas negras que esta empresa vende a sus clientes y estos clientes le pagan en cash. A esa persona le encontraron en su cochera 8 millones de soles en efectivo. El caso o uno de los delitos que más golpea a nuestra realidad es un delito de alto riesgo considerado por la Evaluación Nacional de Riesgo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, los delitos que más golpean a nuestra economía, a nuestra sociedad en términos de lavado de activos es la minería ilegal y la corrupción. En la minería ilegal también se observa el mismo fenómeno, el uso de efectivo. ¿Y cómo se identifica en estos casos? La mayoría del oro de origen ilegal que se extrae del país y se exporta va a la India y a los Emiratos Árabes. Producto de estas exportaciones, el pago viene con una transferencia de dinero. Un embarque de oro está entre los 200.000, 300.000 y puede llegar hasta los $800.000. Un solo embarque. Entonces, la transferencia de esta cantidad de dinero llega a las cuentas de las empresas exportadoras, que básicamente pueden resultar una suerte de acopiadores de oro, y en muchos casos se tratan de EIRLs, de empresas individuales de responsabilidad limitada. La bancarización de la transferencia, obviamente, pues una transferencia internacional, llega a la cuenta de la empresa y los fondos son retirados en efectivo, con cheques girados por el mismo titular gerente de la EIRL, se giran, lo firma el mismo y el mismo saca el dinero. ¿Dónde retira el dinero en efectivo? Normalmente en Puno y Puerto Maldonado. El dinero se va y no se puede seguir la ruta del dinero, porque se va en efectivo. Y un ejemplo actual, fresquito. Eh, Todos conocemos o hemos conocido el caso de los 13 mineros que fueron asesinados en Patás. Producto de las investigaciones, la policía, la Policía Nacional Peruana, en coordinación con la Policía de Colombia, pudieron capturar al sindicado como responsable de estas muertes. Pero en paralelo se realizó una operación también en el Perú y se capturó a la presunta pareja de esta persona. ¿Cuánto le encontraron en la casa en donde la intervinieron? 100.000 soles en efectivo. Entonces, como vemos, el dinero en efectivo está presente siempre en todos los delitos. En la mayoría de delitos que conocemos, que están en nuestras noticias o lo podemos ver de pronto en nuestros trabajos. Muy bien.
¿Cuáles son los perjuicios de la existencia en nuestro país en exceso del dinero en efectivo, del cash? Una de las técnicas de investigación para poder identificar a quienes se benefician del dinero en efectivo o quienes se benefician del dinero ilícito, justamente es seguir la ruta del dinero. Sin embargo, los investigadores se frustran o no pueden llegar a conocer al beneficiario final, porque el dinero se va en efectivo, lo retira un testaferro que tiene una empresa de fachada y solamente se puede llegar a los que están en la base de la pirámide. Nunca se llega a la cúspide porque ellos se cuidan de no manchar sus nombres con cuentas a donde les pueda llegar el dinero. Entonces ahí la investigación se vuelve más compleja porque ya se tendría que recurrir a testigos. Por ejemplo, en el caso de corrupción que les comentaba, habría que ver por cámara si efectivamente el funcionario llegó a la empresa, si efectivamente se retiraron el dinero del banco. Entonces, ciertamente se puede llegar, pero es más complejo y ahí es que vemos la carga fiscal y que los procesos se demoran demasiado. Es una investigación. El caso de Toledo tuvo una sentencia después de 10 años. Algo similar pasó con el caso Humala, creo que fueron 8. Entonces ahí vemos la demora porque justamente a veces es complejo seguir la ruta del dinero cuando hay retiros en efectivo o cuando se usa el cash. Y eso no nos permite identificar al beneficiario final. ¿Qué pasaría si en nuestro país no hubiera efectivo o que el efectivo sea un producto restringido? Vamos al primer ejemplo, el ejemplo de corrupción que hice hace unos minutos. Eh, Cuando el funcionario corrupto vaya a pedir su coima por haber beneficiado a una empresa corruptora, la empresa corruptora le dice, muy bien, yo te voy a pagar, pero me tienes que dar una cuenta, porque no hay forma de que yo saque efectivo del sistema financiero porque está prohibido. Entonces, ¿el corrupto le dará una cuenta al corruptor? No le va a dar. No le va a dar, sobre todo porque todos los funcionarios están sumamente escaneados por las entidades financieras. Entonces, esto va a generar un riesgo en los corruptos para decir, bueno, si yo quiero beneficiar, va a ser bien difícil de que me paguen la coima. Salvo, porque puede haber, sin duda, algunos funcionarios que sí puedan hacer, darle la cuenta de una persona ahí que sea cercana a ellos, de un testaferro, ¿no? De un familiar, hemos tenido el caso de la suegra, pero sin embargo los investigadores tendrán el camino servido para seguir la ruta del dinero y llegar al beneficiario final. En el caso de secuestro, cuando el negociador contacte a los familiares y le diga, queremos $500,000 por tu familiar que tenemos secuestrado, el familiar le podrá decir, por supuesto que le voy a pagar para que secuestre a mi familiar, pero me tiene que dar una cuenta porque no se lo puedo dar en efectivo. Aquí en el Perú no existe efectivo. Entonces, los secuestradores van a buscar mercados, entre comillas, en donde hay efectivo. Se van a ir del país seguramente a buscar un país donde sí haya efectivo o donde haya mucho efectivo. El Perú actualmente, dado el grado de informalidad que tenemos, entre el 60 y 70%, permite de que tengamos una gran cantidad de efectivo o se use con mucha intensidad el efectivo. En el caso de la defraudación de rentas de aduanas, estas ventas negras que les había comentado ya no se podrán dar. Y no se podrán dar porque no va a haber efectivo. Si la empresa va a vender los productos que ingresó, producto de la defraudación de rentas de aduana, va a tener que venderlos de manera bancarizada y por lo tanto la SUNAT lo podrá identificar y saber y poder objetar por qué tiene ingresos superiores a los declarados. En el caso de la minería ilegal. En el caso de minería ilegal hay un punto interesante porque aquí lo que no permite llegar a los mineros ilegales es justamente los retiros en efectivo. Y como les había comentado, los retiros en efectivo se dan justamente en la zona de extracción prohibida, en Puerto Maldonado y en Puno. Entonces,
esta persona que inicialmente exportó el oro y después tiene que pagarle o a los mineros ilegales o a la persona que está detrás de la operación, ya no se lo podrá hacer en efectivo. Lo tendrá que hacer con una transferencia o con el giro de un cheque o con cualquier oferta financiera, cualquier producto financiero que tenemos en el sistema. Y por tanto, como mencioné hace un momento, las autoridades podrán seguir el dinero y llegar hasta el beneficiario final de este delito. Igual con el ejemplo de la pareja del señor sindicado como responsable de las muertes de Patás. Esos 100.000 soles, ¿de dónde los habrá sacado? Seguramente que producto de la minería ilegal o producto de la extorsión. Pero si no hubiera habido efectivo, de repente ella lo tenía en una cuenta y se le podría identificar con mayor facilidad. Entonces vemos cómo el no uso o la eliminación o restricción del dinero en efectivo genera demasiado riesgo en los delincuentes que permitirá o que desistan de sus actos ilícitos o que busquen otras plazas para desarrollarlo. ¿Cuál es el planteamiento de esta propuesta? Digamos que el momento es hoy. Nuestra sociedad está harta, está con miedo, necesita una señal clara de luchar contra la criminalidad. Es el momento porque, si bien es cierto, han habido algunas medidas para luchar contra la criminalidad que, por supuesto que son útiles, pero deberían ser complementadas con una medida de orden financiero. Digamos, si queremos luchar contra los criminales que tienen armas, vamos a hacer un ejemplo muy básico, armas automáticas, nuestras autoridades deberían tener armas que son automáticas y también deben tener mira láser y tener superiores a las armas que tienen los delincuentes, porque el Estado tiene la posibilidad. Entonces, en términos de si sabemos que las organizaciones criminales se mantienen en el tiempo justamente por sus líneas financieras, también deberíamos tomar una medida de orden financiero. Y esta medida justamente es restringir el uso del dinero en efectivo. Se debería dar, lo que consideramos es, dentro de las facultades que está pidiendo el Ejecutivo para legislar en lucha contra la criminalidad, debería ser un decreto legislativo. O sea, si esta propuesta se ingresa al Congreso para que el Congreso la emita, no va a salir nunca. Hay evidencias suficientes de que muchos de los señores congresistas han sido financiados justamente por personas vinculadas a la minería ilegal, a la tala ilegal. Entonces, ir por esta ley, por el Congreso, es prácticamente imposible. Lo más expeditivo tendría que ser un decreto legislativo. Y este decreto legislativo debería, en una primera etapa, o esta propuesta, establecer una restricción. Una restricción al momento de retirar efectivo de los bancos. Es decir, se debería poner un umbral a través del cual los bancos solamente autoricen o permitan que sus clientes puedan retirar un monto determinado. Este monto determinado debería ser establecido por un conjunto de entidades, entre las que está el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El MINJUS, el Ministerio de Justicia, el MIDIS. ¿Por qué el MIDIS? Porque el MIDIS todos los meses paga un subsidio a los ciudadanos que están o que son vulnerables, pertenecen a los estratos de la pobreza o la pobreza extrema. Entonces, ellos sí necesitan efectivo, pero para pagar en zonas alejadas. De pronto, en esas zonas se podría ser un poco flexible, porque ahí no llega la oferta financiera como llegan a las grandes ciudades. A veces tampoco llegan la señal de celular, entonces por ahí se podría manejar de pronto una restricción, pero en zonas alejadas en donde no existe pues la criminalidad organizada. Otra entidad que debería estar también como parte de este grupo de entidades sería el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva dirige la política monetaria del país. De hecho, en gran medida, también el BCR tiene un proyecto que ya tiene años, por unos 3 años, y está a punto de salir. Ellos están creando una criptomoneda.
Una criptomoneda respaldada, por supuesto, por el Banco Central de Reserva del Perú. Porque las criptomonedas que conocemos, como el Bitcoin, eh, no tienen ningún tipo de respaldo. O sea, el valor de esa criptomoneda está en el aire. O sea, se cae el valor y no hay quien responda por eso. Entonces, pero en el caso de los bancos centrales del mundo, en línea con la modernidad, están creando su criptomoneda y en el caso del Perú no es la excepción. Y esta moneda virtual se va a manejar a través de un celular que ni siquiera necesita internet para hacer las operaciones. Simplemente con mensaje de texto se pueden hacer transferencias al mismo estilo que el Yape o que el Plin. Otra entidad que debería estar de todas maneras es la SBS, porque si los bancos van a tener un papel protagónico al restringir los retiros de dinero de sus entidades, la SBS como ente regulador y supervisor debería estar también en línea con este proyecto. Se debería definir un umbral inicial. Por ejemplo, ese umbral inicial debería estar en línea con lo que comentaba del MIDIS, porque los bonos o los subsidios que paga el MIDIS entre programas Juntos, Contigo, Pensión 65, fluctúan entre 200 y 300 soles. Entonces, para poder poner un umbral en donde no afecte a la operatividad de estos beneficios sociales. En una segunda etapa, más adelante, ya evaluando cómo nos fue con esta restricción, ya deberíamos apuntar a la prohibición. Pero la prohibición va a llegar en algún momento, porque el desarrollo financiero y tecnológico de los países apunta justamente a restringir o a eliminar el dinero de manera natural, ¿no? Sin ninguna norma, sino que en el Perú la propuesta sale justamente con el ánimo de poder encontrar una forma efectiva de complementar la lucha contra la criminalidad organizada. Eh, Algunas críticas a esta propuesta es que se cortan libertades, porque yo puedo hacer con mi dinero lo que quiero y si lo quiero sacar en efectivo, lo puedo sacar en efectivo. Sí, podría tener razón, ¿no? Pero sin embargo, esta medida no es que evite que tú muevas tu dinero, porque tú, además de poder retirar un determinado umbral, puedes transferir el dinero con otros tipos de productos financieros, como las transferencias de dinero, el giro de cheques pagadores, el giro de cheques de gerencia, los monederos digitales, tenemos el PLIN, el YAPE, hay una diversidad de ofertas financieras que nos permiten mover el dinero. ¿No? Lo podemos hacer en home banking, en banca móvil, pero sin embargo, hay un antecedente importante. En el año 2012, cuando fue presidente el señor Humala, se emitió el decreto legislativo 1106. En aquella oportunidad también, luego de haber identificado modalidades de movimientos en efectivo, en donde se identificaba que en el aeropuerto de Lima, fundamentalmente, habían personas que salían e ingresaban al país con montos similares al medio millón o $1 millón en efectivo. No había ningún tipo de restricción. La única medida que había era simplemente que la persona que los transportaba los declare. Con el decreto legislativo 1106, lo que se hizo es prohibir de que una persona pueda transportar, ya sea para ingresar al país o para salir de él, más de $30.000. Si superaba ese umbral, aduanas, SUNAT, retenía los fondos y el viajero tenía que ir a la UIF a sustentar el origen de los fondos. Entonces ya ahí había una restricción, ahí tenemos un ejemplo en donde las personas no podían portar el dinero, o sea que no sería una restricción nueva, simplemente ya es una evolución en base a las tipologías, en base a las modalidades y en base a todo lo detectado en el tiempo, que apunta justamente a combatir la criminalidad organizada. Lo que nosotros pensamos es que el dinero en efectivo, actualmente, dado que quien más lo usa son los criminales, es un cáncer para nuestra sociedad. Y para los criminales es un caramelo, porque siempre encontramos a ellos
dinero en efectivo. Esta medida también tiene efectos colaterales virtuosos. Y yo pienso que aquí el MEF tiene un papel protagónico, porque la bancarización, ¿no? O sea, la reducción o la restricción del uso de dinero en efectivo, sin duda va a hacer de que la recaudación tributaria crezca, sin duda. Entonces, el MEF debería estar en primera fila para aumentar nuestra presión tributaria. Otro efecto colateral virtuoso es la formalización. La bancarización viene de la mano con la formalización. Y las empresas se van a tener que formalizar. Y de hecho, bueno, eso es parte natural. Los precios de los productos van a tener que ser transferidos al cliente, pero obviamente los costos de formalizarse. Pero la formalización es también un destino obligatorio cuando se bancarizan las operaciones. Siguiendo en línea con la lucha contra el crimen, una modalidad vista por todos los que estamos presentes acá es, y parece mentira que todavía hay asaltos de los marcas. Los marcas, yo creo que todos lo saben, pero igual lo repito, ¿no? O lo desarrollo. Los marcas son aquellas personas que están en los bancos esperando que alguien saque determinada cantidad de dinero importante para después seguirlos y asaltarlos. Si ya no hubiera efectivo, entonces los marcas saldrían del mercado delictivo porque no tendrían a quién esperar para robarle su dinero. Incluso a veces ha habido casos en que incluso han matado a los que portaban el dinero. Lamentablemente, los cambistas de la calle, los informales, van a salir del mercado. Al no haber efectivo, ya los cambistas no tienen cómo trabajar. Y los cambistas en el Perú son conocidos, son parte de nuestro folclore informal. Eh, Personas que vienen de otros países y ven a los cambistas con la calculadora en la mano, pensaban que vendían calculadoras, pero cuando uno les explica, no, son cambistas, ¿no? Esa modalidad no se ve en otros países. Bueno, en Argentina en los últimos años se ha podido ver los cambistas informales. Por ejemplo, también otros criminales que saldrían del mercado delictivo son los falsificadores, al menos de soles. Si no hay soles, si no hay efectivo, no van a tener que falsificar. La oficina de control numerario del Banco Central de Reserva, de pronto ya sería como que estaría firmando su acta de función, porque ya no tenía sentido que funcione, salvo todavía mantengan el tema de la falsificación para los dólares, pero la idea es que la restricción va a ser para soles, sería para los soles y para los dólares. Hay una ley de reciente emisión, que es la ley número 32251, que estandarizaban los símbolos patrios. Y luego de la evaluación del Tribunal Constitucional, estableció de que sí, efectivamente, los cambios en los símbolos patrios deberían darse, y eso afectaba, por ejemplo, a las monedas y a los billetes que están en circulación. Y era tarea justamente del Banco Central de Reserva hacer la modificación en todas estas monedas. Con ello, si no hubiera efectivo, ya no tendría razón de ser, al menos esa ley en el extremo de la modificación de las monedas o papel moneda que tenemos. ¿Cuáles son los riesgos que pueden surgir o que pueden subyacer, que pueden emerger luego de aplicar una restricción en el dinero en efectivo? Sin duda, va a pasar, y así pues que migra la delincuencia, puede haber un incremento del cibercrimen, que ya lo tenemos, ¿no? O sea, actualmente ya tenemos un, un crecimiento del cibercrimen, y eso creció justamente con la virtualización de las operaciones a partir eh, de la pandemia del COVID-19. Y por ejemplo, el COVID-19 y la pandemia fue una prueba de fuego que nos hizo ver que el dinero en efectivo no es necesario. Muchas de las operaciones se virtualizaron. De hecho, seguramente ustedes tienen muchas experiencias de ir al mercado y pagar con Yape,
de incluso al que cuida el carro pagarle con Plin, o varios servicios tan básicos que se pueden pagar con Yape o con Plin, con Yape, como el que te ilustra los zapatos, etcétera. O sea, en realidad no habría razón de ser por qué no usar los medios virtuales que ofrece el sistema financiero. De hecho, sí hay casos, como les comentaba, el caso de Midis, el caso, por ejemplo, de los jubilados. Muchos de los jubilados les gusta ir a, y bueno, no están, digamos, en línea con las nuevas formas de uso de la virtualidad y prefieren ir a hacer su cola al Banco de la Nación y retirar el dinero en efectivo, pero bueno, sabemos que también el monto que se debería fijar como umbral para poder eh, establecer el umbral debería considerar más o menos el monto que retiran los jubilados. Sabemos que lamentablemente la pensión de estos jubilados es baja. Eh, Podría pasar también que ahora, al no haber dinero en efectivo, las organizaciones criminales busquen otra alternativa y que ya lo hemos visto. Y de hecho, han habido casos desarrollados en la unidad de inteligencia financiera, que es el uso que tienen los criminales de los criptoactivos, ¿no? Del Bitcoin, del Tether y otro tipo de criptomonedas. Pero lo bueno de los criptoactivos es que todas estas operaciones se registran en la blockchain. Y la blockchain es una base de datos pública en donde todas las operaciones entre billeteras virtuales quedan registradas en la blockchain. Y, por lo tanto, el seguir, en este caso, los fondos de los criptoactivos en la blockchain es más sencillo que seguirlo en el sistema financiero, porque hay herramientas especializadas, ya que en el Perú tenemos equipos especializados en investigar criptoactivos, así que simplemente si pasa de que eliminamos el efectivo o restringimos el efectivo en el país, habría que reforzar estos equipos. Obviamente que el fortalecimiento de, o la emisión de unas normas como la que hemos ahora presentado, siempre tiene que ir acompañado de otras medidas. Medidas de personal, ah, de capacitación, estoy hablando de las agencias de investigación, facultades para determinadas agencias, herramientas, la articulación entre ellas. Por ejemplo, actualmente tenemos ahorita encima el delito de extorsión, que es el que nos está asfixiando. Cuando una persona es extorsionada, va a la IRINCRI, específicamente a la DIVISE, hace su denuncia, la policía toma la denuncia, datos importantes son las evidencias de la extorsión, el número de llave o el número de cuenta donde el extorsionador exige que se le deposite determinada cantidad de dinero y deja su denuncia en la policía. El procedimiento normal, la policía toma la denuncia, hace su informe y ese informe lo cursa al Ministerio Público. El Ministerio Público abre la carpeta fiscal, ese informe policial entra a la cola de toda la carga fiscal. Al momento que el fiscal ya ve ese caso, entre las medidas o recomendaciones de la policía, una de ellas es levantar el secreto bancario. Entonces el fiscal prepara el documento con sus requerimientos para enviarlo al Poder Judicial. Igual ese requerimiento fiscal entra también a la cola de la carga judicial. Una vez que el juez lo atiende, le da luz verde al levantamiento del secreto bancario, devuelve el expediente con su resolución al Ministerio Público. El Ministerio Público, una vez que obtiene la resolución con la autorización del levantamiento del secreto bancario, tramita este levantamiento del secreto bancario con el banco o con los bancos que correspondan. Este procedimiento lo hace a través de la SBS. La SBS tiene un sistema para transmitir ese levantamiento a todos los bancos. Y cuando el banco responde, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con los señores colegas de la policía, se dan entre 2 meses en lo mejor de los casos, que son 3, 4, 5 meses. Llega la información a la policía analiza digamos, los estados de cuenta de la cuenta incriminada como la que recibe los pagos extorsivos y encuentra en la cuenta que la gran parte de los fondos es transferido a otra cuenta.
lógicamente la policía dice, hay que levantarle el secreto bancario a esta otra cuenta porque ahí están yendo los fondos. Y se debe repetir nuevamente todo ese proceso. Entonces, ese proceso está muerto ahora como está, con la agilidad de la extorsión, porque la carga de denuncias que tiene la policía, estoy hablando de Girice, ¿no? Pero estas denuncias de extorsión están a nivel nacional en comisarías. ¿Cómo trabajar todo eso? Entonces, bueno, siendo en línea con el proyecto, hay que tener en cuenta dos cosas. La gran mayoría de pagos extorsivos no están en la cuenta ni media hora. O sea, en los siguientes 15, 20 minutos el dinero es retirado en cajeros automáticos. La plata sale inmediatamente, sale en cash. Nuevamente el problema del cash. Pero sin embargo, hay algunos errores que cometen los extorsionadores que por ahí pudieran pagar un servicio, luz, agua. Ese es un dato de oro para que la policía sepa quién se beneficia de ese pago. Pero sin embargo, la gran mayoría, sin error equivocarme, sobre el 95%, se retira en efectivo. Pero los titulares de la cuenta, identificada, ni saben que tienen una cuenta o cuando los han intervenido, ellos confiesan de que los captaron y les pagaron 50 soles, 20 dólares para que vayan al banco a dar una cuenta y le entreguen la tarjeta de débito al integrante de la organización criminal. Un hecho interesante en el caso de extorsión es, por ejemplo, de que desde estas cuentas se pagan 20, 25 teléfonos. Y esto va en línea justamente porque los extorsionadores llaman de 1, 2, 3, 4, 5, 20 teléfonos. Cambian de teléfonos inmediatamente. Y bueno, entonces, como les comenté al inicio, no era una presentación de orden jurídico, ¿no? Como las que ustedes estaban acostumbrados a recibir los días jueves. Prácticamente eh, es tiene como objeto compartir esta idea, cómo de una forma alternativa se puede luchar también de manera inteligente contra la criminalidad organizada. Sabemos, hay una máxima en el mundo de que si una persona o si un país quiere desarticular a una organización criminal, tiene que darle dónde? Las finanzas. Si uno encierra al cabecilla, a los que vienen atrás, va a salir otra cabeza más mientras que haya plata y eso nunca va a acabar. Si le quitan los fondos, si le quitan las líneas financieras, con seguridad esa organización no se vuelve a levantar. Bueno, mi presentación acaba aquí. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poderla responder. Por supuesto, cualquier retroalimentación es bienvenida. Sí, recordarle a los presentes que para participar deben levantar la mano para poder darle acceso. Una vez más, recordarles que si desean participar pueden levantar la mano para darle acceso. María Fernanda, en tanto se anima a unas preguntas, yo tengo varias preguntas porque esta presentación la he hecho en varios foros y las preguntas más reiterativas son las siguientes. Muchas personas dicen, se le va a dar mucho poder a los bancos porque ahora los bancos van a tener poder de tener todo el dinero y que los bancos trabajan mal, etcétera, ¿no? Yo creo que no tanto así. Eh, los bancos no tienen todo el poder, tienen un regulador, tienen un supervisor que es la Superintendencia de Banca de Seguros, y además también el Indecopi tiene un poder de sanción importante que, digamos, no le da libertades a los bancos. Es una primera crítica que recibí sobre este proyecto. Una segunda es las personas dicen, ¿por qué me van a restringir mis libertades? Y es cierto, ¿no? O sea, es cierto que de hecho hay alguna restricción de una libertad acá, de hacer con tu dinero lo que quieras. Pero esto no es nuevo. Por ejemplo, uno no puede hacer con su dinero lo que quiera. Por ejemplo, no puede aportar a un partido político la cantidad de dinero que quiera, porque hay una norma que te dice que tú solamente puedes aportar al
a un partido político de determinado monto. Yo soy usuario de motocicletas. No puedo llevar ni a mis hijos, ni a mi hija, ni a mi esposa en la moto porque hay una restricción justamente por un problema de criminalidad. Porque se dice de que los crímenes o el sicariato se comete con dos en una moto. Es una restricción, pero digamos, ante un bien mayoritario de la sociedad, hay gente que, caballera, ya pues asume, ¿no? O sea, no, ya no puedo ir en moto con dos personas o con un pasajero. Entonces, hay restricciones que se dan justamente en este contexto para lograr algo que sea un bien común. Hay una pregunta ahí, María Fernanda. María Fernanda había levantado la mano, una persona. No sé si tú habilitas el micrófono o él puede preguntar directamente. Aló, ¿me Adelante. escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Doctor, lo saluda el letrado Marco Rodríguez. Ante todo, felicitarlo por su exposición muy buena y muy interesante en la lucha contra el crimen organizado. El tema, doctor, como usted estaba explicando hace unos momentos, la situación de la ciberdelincuencia, en el sentido de que se traslada tan rápido el dinero que al final la policía termina involucrando o el Ministerio Público a los receptores, a los pequeños receptores, ¿no? Para poder, para posteriormente dar con el mayor, el que cobra todo el dinero, al final donde se recauda todo el dinero. Estos pequeños receptores al final no tienen ninguna pena por los montos que han ido transfiriendo, que han sido pequeños. ¿Qué podemos hacer al respecto? Muchas gracias, doctor. Hay dos aspectos, ¿no? Ciertamente pasa que los receptores a veces no reciben sanción porque eh, son prestacuentas, ¿no? Ellos los captan, dan sus nombres, van a una agencia bancaria, sacan una cuenta a su nombre, pero le dan el token, le dan la tarjeta de débito a la organización. Porque la organización saben que tienen que estar tras bambalinas. Hay una campaña de concientización justamente para no prestar tu nombre para las cuentas, pero evidentemente no llega esa campaña a las personas que están en la última lona, digamos, perdón, en la comparación, y pues no ven esas campañas, y ellos solamente ven la necesidad de tener plata y en prestar su nombre para una cuenta, ven que pueden obtener 20, 30, 40 dólares. Esta propuesta eh, ayuda también bueno, a identificar, porque en estos casos de los prestacuentas, el dinero lo sacan en efectivo, o sea, reciben la plata en la cuenta y van al cajero o van a un agente, esos agentes que están en las farmacias, en las tiendas y sacan el dinero en efectivo. Si no pudieran sacarlo en efectivo, además de identificar el prestacuentas, se podía identificar los que vienen detrás, porque para poder enviarle el dinero a otra cuenta, van a tener que necesariamente hacer otra operación financiera y así otra tras otra, pero no, digamos que nuestro sistema financiero peruano es tan sólido que cualquier fondo de dinero, cualquier monto de dinero que entre al sistema financiero se puede seguir hasta que sale. Si sale en efectivo, el problema es que no sabemos finalmente quién se lo lleva o en quién va a terminar, pero si se mantiene en el sistema financiero, sí se puede llegar hasta el último, hasta la persona que lo tiene. Incluso si se compra un vehículo, porque el vehículo se tiene que pagar de manera bancarizada y sabe quién se le compró, a nombre de quién, se compra una casa, incluso si compran criptoactivos, porque para llegar a los criptoactivos tiene que pasar necesariamente primero por el sistema financiero. Y ya hacer el seguimiento en el mundo de la blockchain, como le decía, es incluso más sencillo porque hay herramientas que permiten seguirlo a los criptoactivos dentro de la blockchain. Y además, porque las exchanges, o sea, las empresas que prestan servicios de venta o de compra de criptoactivos, tienen una
un gran sentido de colaboración con las autoridades. Y no hay que levantar secreto bancario para pedir información a las empresas que manejan criptoactivos, simplemente siendo un policía, siendo ser una autoridad policial, una autoridad fiscal, la unidad de inteligencia financiera, ellos brindan información. Muchas gracias por su pregunta. Disculpe, doctor, siguiendo en esa misma línea, Adelante. usted nos está hablando del blockchain, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo llegamos a ese tipo de página, de web, porque el sistema financiero es muy, muy grande? Sí, por supuesto. Gracias por su pregunta. Digamos que en el mundo se ha creado una nueva forma de pagos, de hacer pagos, que ya no pasa por el sistema financiero, sino se creó la blockchain, ¿no? Y la blockchain es como una gran base de datos en donde se registra todas las transacciones que se dan en el mundo de los criptoactivos. Entonces, para hacer un paralelo, existen las cuentas bancarias que conocemos todos en el sistema financiero y tenemos las billeteras digitales o virtuales que están en el mundo de la blockchain. Ambos cumplen la misma función. En esa billetera o esa cuenta se guardan fondos. En el sistema financiero se guardan dinero y en la blockchain se guardan criptoactivos. El rol de los bancos que desarrollan el sistema financiero lo hacen en la blockchain las empresas que comercializan criptoactivos, que le llaman exchange, pero en el mundo técnico, técnicamente se le llama proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, ellos tienen pleno poder sobre el banco tiene pleno poder sobre la cuenta de sus clientes y los proveedores de servicios de activos virtuales tienen pleno poder sobre las billeteras. Entonces, cuando, por ejemplo, el juez le dice al banco, congélale o bloquea esas cuentas, el banco bloquea la cuenta de sus clientes. Cuando el juez le dice al exchange, bloquea esa billetera virtual, ellos pueden bloquear la billetera virtual. Cuando un cliente que tiene una billetera virtual quiere transferir, por ejemplo, a Amazon o una tienda X, ¿no? Un comercio X, que acepte criptoactivos, le compra por decir un vehículo y le dice, ¿ya cuánto es? Eso es 3.5 bitcoins. Entonces sale de la billetera virtual del comprador de autos y se va el criptoactivo, la parte proporcional, a la billetera virtual del vendedor de autos. Esa transacción está en la blockchain. ¿Cómo se puede saber identificar esa transacción? Para saber eso se debe tener el número de billetera virtual, que vendría a ser como el número de cuenta, y se puede identificar la operación. Para eso hay unas páginas libres, que si gustan después yo se lo voy a llegar a la doctora María Fernanda para que se los compartan, donde se puede hacer la trazabilidad. Entonces, una investigación cuando nace, o sea, uno no va de la nada a buscar algo, ¿no? Entonces, cuando hay una investigación y, por ejemplo, se desarticula a una organización criminal, las autoridades ya deberían ir con esa mentalidad de que en los celulares los criminales, si es que encuentran algún aplicativo vinculado a criptoactivos, necesariamente estos están usando criptoactivos. Y hay herramientas, tiene la Divindad y la IRINCRI, donde pueden extraer la información. Y, por ejemplo, identificar el número de billetera virtual. Y ese número de billetera virtual se ingresa a estas páginas libres para ver en dónde está esta billetera virtual, en qué exchange. Entonces, a partir de ahí se comienza a hacer el seguimiento de los criptoactivos, obviamente también con la ayuda del exchange. Como les decía, estas exchange tienen un alto grado de colaboración con las autoridades porque ellos, su objetivo es limpiar su cartera de clientes de personas vinculadas al crimen, igual que los bancos, ¿no? Entonces, se puede hacer seguimiento del cripto, de los criptos en la blockchain más fácil que incluso en los bancos. Acá en los bancos hay que la tasa de secreto bancario, hay que pedir un banco al otro, hay que armonizar, en cambio el otro todo está en el blockchain. Es como que todo lo que está en el sistema financiero peruano está solamente en una sola base de datos. Y ahí sí se podría hacer mucho más fácil el seguimiento del dinero, pero están en la base de datos del BCP, en la base de datos del BBVA, en la base de datos del Scotiabank, entonces
se tiene que armonizar todo eso para seguir el dinero. Se puede hacer, cuesta un poco más de tiempo, pero menos tiempo cuesta seguirlo en la blockchain. En realidad, el tema de criptoactivos es un tema bastante amplio, bastante complejo. Lo que le acabo de comentar es algo práctico que espero lo puedan comprender. Si no, podríamos armar también un nuevo evento vinculado a eso. Excelente, licenciado, muchas gracias. Recordarle también a los asistentes que el link de la conferencia para que se puedan registrar y recibir su certificado se encuentra en el chat. Es importante que puedan llenar este formulario para recibir en la brevedad su certificado. Asimismo, licenciado, también mencionarle, agradecerle sobre todo por esta excelente exposición que he tenido el día de hoy y recalcarle también el compromiso que tiene el Colegio de Abogados con todos los, valga la redundancia, con todos los abogados. Agradecemos su ponencia y el colegio, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, le ha preparado un reconocimiento que vamos a observar a continuación. Muchas gracias por el reconocimiento virtual. Está para registrarlo en la blockchain. Por supuesto. Ahora le cedo el uso de la palabra al decano Luis Mitacuray. Licenciado Daniel Linares Ruesta, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao le expresa su gratitud por esta brillante exposición y gracias al maestro Luis Alejandro Chimesa ha sido posible que el día de hoy esté con nosotros. Y esperamos que en una próxima oportunidad tengamos el honor de que usted continúe con estas capacitaciones. Muchas gracias, señor decano, a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto, gracias por su atención y por poder haber compartido con ustedes esta propuesta en línea, digamos, con la lucha contra la criminalidad. Muy amables. Que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, licenciado.